Una dosis de historia, mitos que se conservan entre sus caminos, pero sobre todo una gran muestra de lo magnífica que es la naturaleza, resume a las 16 hectáreas que comprenden al Jardín Botánico Benjamin Francis Johnston, o mejor conocido como Parque Sinaloa. Esto pues era un monte espinoso, lleno de cactáceas, y que realmente pues no había mucho que mostrar de manera diferente, distinta y sobre todo singular. Y cuando adquiere finalmente estas tierras Benjamin Johnston, establece aquí pues ahora sí que el inicio de su factoría, y también pues empezó a idear lo de su casa. Con la llegada del norteamericano Benjamin Francis Johnston a finales del siglo XIX y su visión de explotar recursos como la caña de azúcar, lo lleva a construir su propio ingenio, detonando así el desarrollo agrícola y económico para la región en el noroeste de México. Es aquí mismo donde también se edifica su hogar acompañado de su esposa Agnes y su hijo Sherwood, lo que sería conocida como la Casa Grande, sitio recordado por su majestuosa construcción. En 1904 se puede decir que es la gran inauguración de esta casa que, bueno, pues era majestuosa en los términos de que no era ordinaria y eran, en primer lugar, de gran amplitud, de gran comodidad, y se fueron además añadiendo una serie de servicios con los que no contaban. Por decir algo, el primer sistema de drenaje de baño interior en la casa, ¿no? Lo que se llama el WC, pues fue ahí precisamente. Y también se le puso una alberca interior, ¿no? Dentro de la casa. También se tenía una cancha de tenis, ¿no? Parte de la majestuosidad de esta edificación eran los árboles, flores y demás plantas representativas de diversas regiones, no solo del continente, sino del mundo. Tenía unos ricos gobelinos, ¿no? Traídos justamente de Medio Oriente, que también eran bastante, por decirlo así, muy decorativos, y esto de alguna manera permitía que pues la casa luciera. Además, los muebles traídos de Europa, de Estados Unidos, tenían unas vitrales, y además la misma araña de lámpara que tenían ahí, total que era un lujo. Johnston, quien tenía una gran afición por las plantas, ideó un gran proyecto que consistió en un jardín botánico para su casa, la Casa Grande. Por lo anterior, contrató a las afamadas arquitectas norteamericanas Florence Young y Lucille Council, responsables del gran resultado que por años impresionó a quienes tenían la oportunidad de visitar este sitio, entre ellos Venustiano Carranza, Rafael Buelna e incluso periodistas tanto nacionales como extranjeros. Isidro Fabela fue su ministro de Relaciones Exteriores. Él dejó un diario de aquella época, de su estancia aquí en Los Mochis. Algo le llamó la atención a Isidro Fabela en enero de 1914. El magnífico jardín que tenía, donde había una cantidad y variedad de especies vegetales, muchas plantas, y decía que esto era extraordinario. La famosa pareja de arquitectas que influenció el diseño de jardines en el sur de California, así como paisajes y escenarios para películas de Hollywood durante la primera década del siglo XX, decidieron en este espacio exhibir también plantas exóticas, pero de lugares donde creciera la caña de azúcar, como el sur de España y las islas hawaianas, hasta Filipinas, Cuba, California, Java y Sumatra. Les daban un tratamiento para aclimatarlas, para hacerlas adecuadas, y por supuesto, esta es una tierra magnífica que, si se le da el trato y el cuidado necesario a una planta, va a florecer. La obra inició en mayo de 1930 en un terreno de 8 hectáreas.
El proyecto contemplaba el diseño de un jardín formal para la celebración de fiestas ubicado frente a su casa y un jardín principal dividido en 4 cuadrantes, los cuales convergían en una gran plaza de 46 metros de diámetro. Tratamos de mantener el diseño original que planteó Florent Jonge, y a partir de ese diseño es que también se han ido rescatando algunas especies que estaban originalmente, ¿no? Las especies, como especies vivas, pues tienen su ciclo de vida también, y es importante recalcar que muchas especies pues han ido poco a poco desapareciendo por el mismo proceso natural de las especies, ¿no? Cada uno de los 4 bloques del proyecto original que aún se conservan tienen un diseño distinto. 2 cuadrantes tienen avenidas rectas y 2 avenidas curvas. El bloque sureste se caracterizaba por traza regular, una gran avenida bordeada de palmeras reales, el Jardín de las Rosas, además de 2 bloques dedicados a la plantación de cítricos. El jardín suroeste también fue llamado como Jardín de Agua. Es el que conservaba la vegetación más densa y congrega la mayor cantidad de palmáceas y plantas de madera tropicales. En el bloque noreste se observa una gran influencia oriental, ya que sus 2 caminos dibujan el símbolo del yin y el yang. En el bloque noroeste, los árboles de olivos y ficus bordeaban las avenidas. Actualmente el Jardín Botánico Benjamin Francis Johnston y lo que es el Parque Sinaloa, pues es un espacio que alberga 16 hectáreas. Estas 16 hectáreas están divididas a su vez en diferentes jardines por cuestiones de ser un jardín botánico, ¿no? Son 6 jardines principales. Y estos 6 jardines pues son el Jardín Francés, Jardín de Estrella de Oriente, Jardín del Yin Yang, Jardín de Camino Dorado y el Jardín Xerófito, además del Jardín de Avenida de las Palmas Reales y por supuesto pues nuestro muy representativo también estanque, ¿no? El recinto cuenta con un registro de 656 especies, algunas de ellas sobrevivientes de fenómenos naturales como ciclones, otras más adaptadas exitosamente al clima sinaloense. La mayoría o muchas especies son especies que han sido introducidas aquí en el Jardín Botánico y muchas de las especies pues han sido traídas desde otros continentes y de otros países. Benjamin Francis Johnston muere en 1937. Esta impresionante edificación queda en el abandono y se destruye en 1942. Fue el 6 de mayo de 1963 cuando fue abierto al público como parque municipal, conocido como Parque Sinaloa. Actualmente los mitos también suenan entre los caminos de este recinto, ya que algunos señalan que cuenta con túneles que dirigen al ingenio azucarero o hasta la iglesia principal de la localidad. Además, otros más aseguran que una figura muy similar a la de Johnston deambula por este jardín. Pero también hay una serie de leyendas, ¿no? Desde las personas que cuentan que vieron pasar el fantasma del propio Johnston, ¿no? Así como también se habla de la existencia de túneles, ¿no? Que había donde se podía transitar desde la Casa Grande hasta el ingenio azucarero, ¿no? Lo que es totalmente cierto es que este espacio, que mantiene el objetivo de promover su rescate y conservación para generaciones futuras con el apoyo de la creación de un patronato, suma ahora un plantario así como la conservación de la mariposa Cuatro Espejos, y aún a más de 100 años sigue siendo una obra arquitectónica digna de admirar, pero sobre todo uno de los mayores tesoros de esta ciudad.